Señores, buenas noches. Como todos los martes, esto es Parte de la Razón. Hace una semana la Presidenta de la Nación volvió a su cargo y nombró a 3 ministros nuevos. ¿Hay cambio de gobierno? A ver, algunos cambios uno puede ver. A los que les guste la semiótica, el lenguaje de los signos, hoy se la vio incluso la Presidenta de la Nación vestida de blanco, para algunos es un signo. A mí me gustaría hablar un poco de lo más profundo. Sí, la Presidenta de la Nación ha decidido, por lo menos en esta semana, no tener las cadenas casi obligatorias de discursos de atril y se ha apartado dejando a Jorge Capitanich, que viene del Chaco, el modo de comunicar las distintas acciones de gobierno. Todas las mañanas a las 8 de la mañana Jorge Capitanich hace algo que es infrecuente en este gobierno, que es aceptar la pregunta de los periodistas. Después habrá que ver si contesta, pero esto es un cambio. Se fue Juan Manuel Abalmedina, que no había terciado en la decisión política de este gobierno, tampoco había terciado en la cuestión económica. Capitanich está fungiendo de ministro, a mi modo de ver, anunciando impuestos a los bienes suntuarios, hablando por primera vez de variación de precios, no de inflación. ¿Es un cambio esto? ¿Hay un cambio del gobierno nacional? También parece como un nuevo gesto lo que hoy se anunció de un acuerdo, desde España en realidad, entre YPF y Repsol, de aquella épica de hace un poco más de un año, en donde recuperamos la soberanía del petróleo, no vamos a pagar nada, es más, van a tener que rendir cuentas. Llegamos a hoy a que es muy probable que se paguen entre 5.000 y 6.000 millones de dólares a una empresa extranjera que se había expropiado, se había nacionalizado, se había tomado las acciones. ¿Hay un cambio con esto? Hoy también empezamos a sincerar, es una palabra que no me gusta, pero que el propio gobierno utiliza, precios de las naftas. Se habla también de acuerdos de precios, pero evidentemente han empezado a acomodarse de acuerdo, no al INDEC, sino a lo que estaba pasando en las mediciones de distintos precios que no son el IPC, que todavía maneja Norberto Itzkovich. ¿Se frenó el Código Civil? ¿Se frenó el Código Civil? Dijo Jorge Capitanich, lo postergamos al 2014. Sin embargo, el jueves en el Senado se va a insistir con un proyecto interesante de unificación del derecho privado que tuvo 170 modificaciones y que no puede discutir. ¿Hay un cambio en el gobierno? ¿Cambió algo? Vamos a repasarlo en estos aspectos que he mencionado, en lo político, en lo económico. Ya está sentado con nosotros Julio Bárbaro. Hola Julio, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cambió algo desde el martes pasado? Cambió algo. Uno se pregunta si es lo suficiente, pero que hay cambio, sí. Por lo menos hubo un reconocimiento tácito, indirecto, de que la elección del 27 de octubre fue una derrota para el kirchnerismo. Primero eso, esa derrota está asumida, pero además me parece que en alguna medida se termina la idea del relato de que el resto de la sociedad era el mal y ellos eran lo eterno. Me parece que esto se terminó. La diferencia entre el gobierno y el resto de la clase política terminó y está muy claro que la debilidad los obliga a dialogar, a tener ministros, a una situación distinta. Yo sé que cuantificarlo es incorrecto. ¿Cambió mucho, poco, las formas? En el rol de los ministros, muchísimo. En el cambio de la esencia del modelo, todavía no podría decir nada. Enseguida me voy a sentar a charlar con Julio Bárbaro. Ha prometido y está viniendo para aquí Hermes Wiener, ex gobernador de Santa Fe, diputado nacional también de esa provincia, probablemente un candidato a presidente de la Nación. Vamos a hablar también de economía y hay 2 especialistas invitados en la noche de hoy para charlar y preguntar si ha cambiado algo. ¿Hay reconocimiento de inflación? ¿Hay nuevo plan económico? Diana Mondino es economista. Hola Diana, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cambió algo? Hasta ahora solamente seguimos con eufemismos, hablamos de cambio de precios pero no de inflación, hablamos de controles de algo que no existe, lo que sí me daría la sensación que el reconocimiento de las restricciones internas, de las dificultades, como pudiera ser este posible acuerdo con Repsol y YPF. Yo creo que en ese sentido el barco está virando ligeramente antes de chocar con el témpano. El asunto es si llegamos a tiempo antes de chocar. Agustín Datelis también es economista. Hola Agustín, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. ¿Hay cambio? ¿Hay reconocimiento de cosas? ¿Hay un modelo distinto? No, un modelo distinto no. Cambio sí, a nivel equipo económico, por ejemplo, a nivel gabinete. Me parece que yo, desde mi punto de vista, el análisis que hago, que son muy positivos los cambios para la economía en este momento. Me parece que hay una señal muy fuerte de coordinación a nivel económica, que era evidente que el último tiempo se había perdido un poco la coordinación a nivel equipo económico y algunas medidas habían incluso no logrado los objetivos que se buscaban, y me parece que esto viene a dar una señal muy fuerte. Ahora
hay que empezar a transitar el camino de atender las cuestiones de corto plazo, que tienen que ver, por ejemplo, con la dinámica de caída de reservas, con el frente cambiario, etcétera, y las cuestiones más estructurales que hacen a largo plazo, que es donde se trabaja fuertemente el último tiempo y donde ahora se va a empezar a trabajar un poco más todavía en ese sentido. ¿Sos de los que extrañás a Guillermo Moreno? No, ni extraño ni dejo de extrañar ninguna de las cuestiones. Me parece que, digamos, así como la economía es cíclica y tiene diferentes momentos y para seguir los mismos objetivos las herramientas en cada momento van cambiando, también los funcionarios van teniendo sus ciclos y también a veces hay un desgaste propio de cada uno de los lugares y de los funcionarios, más cuando se está en una situación tan de choque en algunos lugares. Observar el gesto de Diana Mondino ante la pregunta. ¿Lo vas a extrañar a Guillermo Moreno? A mí me extraña que exista alguien como Guillermo Moreno. O sea, fíjate las palabras que acaba de usar Agustín. Situación de choque, de desgaste. O sea, ¿por qué tiene que haber esa situación? ¿Por qué no debió haber existido nunca? Hay una cosa que es bien interesante, que es que estábamos controlando lo que no existía, dirigiendo lo que no se puede, organizando lo que no corresponde. O sea, digamos, la política económica la hacía la política monetaria, la hacía el secretario de Comercio. La política exterior la hacía el secretario de Comercio, la política interior la hacía el secretario de Comercio. Es todo absurdo de cómo estaba funcionando, simplemente por una cuestión, usando tus palabras, de coordinación. O sea, no es posible que ese tipo de cosas sean controlables, perdón por la precisión en el lenguaje, en ninguna parte del mundo. O sea, no tiene ningún sentido que se haya buscado eso. Pero hay un punto que me parece muy importante, que mencionabas del modelo, si hay cambio o no. Lo que haya sido el modelo, si es que alguna vez existió, era superávit fiscal, superávit comercial y un tipo de cambio recontra alto. Hace mucho que ninguna de las tres cosas está. Yo no acuerdo con esa visión, porque yo cuando hablo del modelo y de profundizar el modelo, me parece que estamos hablando de sostener el ritmo de crecimiento, sostener la actividad económica, preservar el empleo, incrementar los niveles de empleo, avanzar en la formalidad. Esos son los objetivos del modelo. Después las herramientas van cambiando. Había superávit fiscal en su momento, es cierto. Hubo que hacer política contracíclica. En el año 2008 explota una de las crisis más grandes de los últimos años. Y tomaste la medida más equivocada del planeta, que fue haber expropiado los fondos de pensión. O sea, era lo único que no había que hacer. Fue una de las grandes medidas de los últimos tiempos. Bueno, es una lástima porque mis hijos nunca te lo van a reconocer, porque si yo me moría y todas las personas que nos están viendo les pasaba algo, esos fondos se heredaban. Ahora no solo no los heredan, sino que tenés una jubilación así de chiquitita, con un fondo de jubilaciones que hoy representa 40% menos de lo que representaba en ese momento. Pero no entremos en el detalle porque ya es tiempo pasado, nunca más lo recuperaremos. Lo que tenés ahora, cuando decís, los objetivos, claro que tenemos todos los objetivos. ¿Quién no quiere pleno empleo? ¿Quién no quiere crecimiento? ¿Quién no quiere que haya seguridad? Pero para lograr esos objetivos, pero para lograr esos objetivos hay que implementar determinadas políticas. Por ejemplo, lo de la CFJP que traes a colación, esa medida permitió hacer política contracíclica en los años siguientes. ¿Te parece? Porque justamente lo que hiciste es inhibir la inversión privada. No, pero mira, fíjate, disculpa, el destino de las inversiones de hoy del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES es un destino mucho más vinculado a la inversión que el especulativo y cortoplacista que tenía la CFJP. ¿Te parece que las inversiones que hacían las empresas antes son distintas de las empresas que hacen hoy? Bueno, pero es un detalle. Yo quiero detenerme para terminar de presentar al resto de nuestros invitados, porque hoy vamos a hablar de economía, de política con Julio Bárbara y con Hermes Wiener. Están también sentados dos invitados, uno senador nacional, mañana va a presentarse finalmente Jorge Capitanich en el Senado, Mario Cimadevilla, gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto hace que un jefe de gabinete no va a dar cuenta de sus funciones? El último fue Abal Medina, era una cuestión de 5 o 6 meses atrás. ¿Cambió algo? Misma pregunta que le hago a todos. Después de la vuelta de la Presidenta, ¿hay algún cambio político, de formas, de fondo? Más allá de los anuncios, yo no noto en los hechos absolutamente ningún cambio, ¿no? Muy por el contrario, hablan de profundizar el modelo. ¿Está bien esta decisión del acuerdo que no conocemos en las características, en los montos y demás, que parece se va a alcanzar con Repsol y con Pemex? Tendríamos que conocer este tipo de acuerdo, pero este acuerdo marca una contradicción más de este gobierno, ¿no? Yo recuerdo que Kicillof, cuando fue a hablar sobre la estatización de YPF, dijo que no solo no íbamos a pagar por la expropiación, sino que nos tenían que pagar y que había un tribunal de tasación que era el que tenía que fijar el monto a pagar. Ahora no sabemos qué es lo que han negociado, son cláusulas confidenciales, cláusulas secretas, no sabemos el monto, es decir, hay una contradicción entre lo que se dijo antes y lo que se está haciendo ahora, que es muy común en este gobierno, ¿no? Decir una cosa en el discurso y hacer otra cosa en los hechos. Ya el bloque del radicalismo tiene decidido votar en contra el proyecto de unificación del derecho privado, el Código Civil, para decirlo otro permiso. Yo por lo menos sí.
Usted sí. Sí. Está sentado al lado del senador, la doctora Marisa Herrera, que es abogada especializada en Derecho Civil, que mucho ha trabajado cerca de los que han propuesto. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Cómo le va? No, ustedes bien, ¿qué tal? ¿Está bien a los sopapos, después de un año de haberse escondido el proyecto con 170 modificaciones, aprobarlo así, a como dé lugar? Bueno, a los sopapos tampoco, digamos. Hace 2 años que venimos trabajando en lo que tiene que ver con audiencias públicas, con cada uno de los senadores, diputados con sus asesores, nosotros haciendo jornadas por todos lados, mostrando las reformas. En algún momento había que definir, y me parece que que este momento tenía que llegar algún día, ¿no? En ese aspecto, sí. Es cierto que hubo cambios en los últimos momentos, así sí, a los sopapos. Ahí fue a los sopapos. Algunos cambios a los sopapos sí, la verdad que sí. Pero me parece que no tiene que también uno deslucir todo el trabajo que se ha hecho, realmente un trabajo muy arduo de 110 personas que realmente han trabajado muchísimo en la reforma del Código Civil para tener de duda el nuevo Código Civil, ¿no? Quiero preguntarle a Julio Bárbaro, porque recién se hablaba con el tema de YPF y de Repsol. Me voy a acercar hasta la mesa de él. Una suerte de épica, ¿no? Yo me acuerdo cuando Axel Kicillof se presenta en el Congreso y habla de una recuperación soberana, prácticamente un recurso esencial que yo comparto, que es esencial como la energía y el petróleo. ¿Se cambió la épica? ¿Hay un cambio de discurso de épica del kirchnerismo? Luis, Parrilli, miembro informante de la privatización, es secretario general de la Presidencia. La épica fue, primero privatizaron ellos, cuando había capital en serio, cuando YPF era lo que era. Y fue esencial el voto de Néstor y Cristina y de Parrilli, como informante. Luego estatizan de una patada, diciendo las consecuencias son secundarias. En alguna medida el gobierno armaba una épica de la transgresión. Eso es bueno si camina. Ahora, si uno termina pagando 6.000 millones porque se pasó de mambo al hacerlo, bueno, eso no es una épica, eso es cualquier... Me parece que lo importante cuando la pregunta es, ¿cambió algo? Bueno, hay ministros que saben. Si el ministro de Agricultura, al lado del que se fue, que era un chanta de aquellos, es otra cosa. Sabe, ahora, el modelo todavía no fue tocado. Hay solo una cosa para mí, que la década ganada, ya de ganada, tiene poco o nada. Eso, en la medida en que hay que hacer ajustes, en que hay que reformular relaciones, en que hay que sacar a Moreno, no todo lo que lastima y transgrede es revolucionario. Esto es absurdo, es infantil. Me parece que en ese sentido, el resto de la sociedad, que es democrática, 70%, tiene que hacer un gran acuerdo para que esto de reformar un código, que es trascendente, sea a partir de una sociedad que no se ve como enemigo. Ahora, me quedo con algo que usted dice, el 70% restante es democrático. ¿El kirchnerismo no es democrático? El kirchnerismo planteó una épica según la cual nosotros, los demás, éramos de derecha, neoliberales, nos dijeron de todo, nos persiguieron, entre ellos a mí. Que formó parte. Que formé parte, y la pasé mal, y me golpearon, hicieron todo lo que tenían que hacer. No físicamente, pero todo lo que hacen ellos. Hicieron un estalinismo. Después de ese estalinismo, empiezan en una etapa de negociación. Claro que Capitanich es otra cosa, es distinto. Ahora, eso es... Yo tengo que decir, si iban a profundizar el modelo y me ponían a Moreno, ministro coordinador, ahí sí era miedo. Esto es mejor. Teníamos temores peores. Y que ganen la elección hicieran Venezuela, peor todavía. Eso pasó. Pero ahora nos encontramos con que hay que rehacer la relación interna de una sociedad. Y que esa fractura de rencor que nos plantearon, porque ellos eran el bien y el resto el mal, era absurdo, era irracional. Tienen que retroceder. Y en ese retroceso, nosotros todos queremos que salga bien. Pero hasta ahora el modelo no cambió en un ápice. Pienso en esto, ¿no? Que también deja en offside casi siempre la oposición. Esta mañana, 7:15 de la mañana, lo llamamos en la radio, en Radio La Red, a Mauricio Macri y apoya el acuerdo Repsol-YPF, que tiene una lógica jurídica. Si yo expropio, para que no sea confiscatorio, tengo que pagar lo que me estoy quedando por razón de utilidad pública, para buscar las 3 cosas que dice la Constitución. Ley del Congreso, causa de utilidad pública e indemnización previa. Pero no descoloca, no sigue teniendo la iniciativa el oficialismo. Pero si la iniciativa la tiene y Mauricio piensa que esto está bien,
que yo también creo que está bien ponerse a hacer las cosas racionalmente. Eso no implica, es decir, ellos retroceden en la política y se encuentran con lo que hubiéramos planteado nosotros. Hace bien Mauricio al hacerlo. Ahora, ¿qué busco yo como sociedad? Yo digo, ni Macri es tan de derecha, ni Wiener tan de izquierda, como para que no participen con los radicales y los peronistas, no gobierno, en una mesa para hablar en serio de las leyes trascendentes. La ley no se puede, una ley en serio no se puede hacer por mayoría coyuntural. Mira un código, por ejemplo. El código, hacerlo porque hoy tengo 2 votos más. La ley de medio. Cuando viene otro gobierno hay que hacerlo. No tenemos país. Porque cada uno que se... Esta idea del estatismo al que han llegado, donde, digamos, el Estado maneja casi todo, como si se fueran a quedar para siempre, lo dicen el Estado. Pero el Estado lo va a manejar otro. A Dios gracias. Y entonces vamos a encontrarnos con un estatismo en cantidad de gente, en manejo, que es absurdo, porque necesitamos un Estado poderoso y eficiente, no un monstruo, que haga un partido estatal, una burocracia que crea que está haciendo la revolución. Eso es un estalinismo y fue decadente en todos lados. Yo sé que usted usa como metáfora lo del estalinismo, ¿no? Esta cosa de, quiero creer, ¿no? Sí, o sea, no, porque si no, porque después nos van a repetir eternamente. Pero diciendo... lo digo hace Lo sé, pero además lo hicieron. Hay una beta que lo hace. No son todos, no hay capitanes, porque había unos muchachos que ejercían, pero... Y venían de ahí también, ¿no? Pensaba, digo, en la decisión de Jorge Capitanich, ¿no? Se lo pregunto. Es mejorar, es un gobernador, es un hombre que sabe economía, tiene 2 elecciones, pero también es al más absoluto defensor del modelo marcarle la cancha, digo. Capitanich a Scioli me parece que es una mojada de oreja no poco importante. Pero el Capitanich es un político que sabe economía, ya esto es distinto. Pensemos, yo era amigo de Néstor y Néstor me decía, la economía la pienso yo. Y yo decía, se necesita un ministro fuerte, que eso era la baña. Para mí perdimos cuando planteamos que el poder del Estado, Néstor y después Cristina, no necesita ministro. Porque en ese no necesito ministro, voy desarticulando y creyendo que es un modelo. Para mí el modelo se terminó como sueño, como ilusión, y ahora viene un aterrizaje, que busco lo mejor posible, pero... Nos pasa esto, cambiaron los hombres, tenemos miedo que en la ejecución esto ya sea tarde. Para mí, a Capitanich le dieron una quiebra y le dijeron, trata de convertirla en convocatoria. Negociar con los acreedores. Exactamente. ¿Puede, digamos, tiene capacidad de hacerlo y tiene margen político para hacerlo? Es el más capaz que podía haber elegido el gobierno, desde ya. Si tiene margen, no lo sé. Y si tiene lucidez, tampoco. Pero que es el mejor que podían haber elegido. Ahora, esto marca que ellos no armaron sus propios herederos. Este famoso modelo va a buscar un jefe de gabinete que fue de Duhalde. ¿Y qué es de la historia del peronismo? Sí, es pejotismo clásico, quiero decir, ¿no? La marca de la supuesta progresía queda en Kicillof. Porque leyó a Marx. Yo también lo leí, no me enamoré. Pero, digo, esa idea de que estaban llevándonos al bien... marca que hay que empezar de nuevo, y este es el dolor de gran parte de la sociedad, que otra vez estamos en un sendero que no tiene salida. Ahora digo, sostenerlo a Kicillof es casi como orgullo propio, supongamos, ¿no? Digamos, hay como decir, bueno, esta es la generación nueva, o es de verdad la marca de sostener el modelo. En alguna medida es una imagen de lo que ellos querían mantener, que era una cierta progresía. Este es el gobierno que en poder es Cristóbal López y Lázaro Báez, y en decorado es Página 12 y Carta Abierta. Nunca una argamasa de derechas tan derechas se juntó con esta progresía. Ahora, eso en el éxito con el Estado se sostiene, en la derrota se disuelve. Entonces aparece Granados, que mucho no tiene que ver con la progresía. Capitanich tampoco. Me parece que esa progresía no tenía realmente un proyecto de modelo que fuera distributivo y justiciero para el resto de la sociedad. Me da un instante, Julio, sí, porque quiero hablar, recién estábamos hablando con Agustín Dateris y con Diana Mondino de lo económico. Diana, ¿te parece que hay que tomar en cuenta esta definición ideológica de si Kicillof es más filomarxista, si es más de izquierda? ¿Te parece que tiene sentido esta discusión hoy día?
para nada. Creo que en realidad nunca tuvo sentido ni en los últimos 150 años de historia. Lo que es relevante es cuáles son los objetivos que tenemos y cuáles son los instrumentos. Recién Agustín decía, todos queremos más crecimiento, más empleo, más formalización del empleo, todos queremos un mayor desarrollo. No hay nadie que no quiera eso. El asunto es cuál es el mejor mecanismo para lograrlo. Entonces, en tratar de pensar que ciertas ideas, buena, mala, marxista, la que fuere, es un mecanismo único, no tiene ningún sentido. Lo que hay que pensar es cuál es, dado el conjunto de la situación argentina, el conjunto de restricciones que tenemos propias y del sector externo, ¿qué es lo que mejor podemos estar haciendo? Y a mí donde me preocupa es que aparentemente sí tratamos de imponer una receta, que a lo mejor era apropiada en otro momento o para otro país, pero lo que necesitamos nosotros en este momento es decir, estamos tan constreñidos, son tantas las cosas que no se puede, no se debe, no te dejo, hay incertidumbre, no lo sé, que lo que se necesita es que la gente pueda trabajar tranquila, que eliminemos incertidumbres. Fíjate, digamos, las preguntas que nos has hecho todos los participantes en el programa es si cambió algo, o sea, ¿se puede trabajar en un país en donde no sabe si cambió, si no cambió, para dónde cambia? Estamos trabajando rápido y no sabemos hacia dónde. Agustín me va a acusar de que el caso es que yo quiero que cambie, entonces me va a decir, lo que vos estás casi incentivando con la pregunta. O sea, está generando una profecía autocumplida. Exactamente. No, a ver, me parece que certidumbres pueden haber surgido algunas incertidumbres el último tiempo a partir de lo que ocurre en el frente externo, interno también, pero ahora, digamos, estos recambios y el mensaje apunta a reducir esos niveles de incertidumbre. Me parece, yo no estoy tan seguro con esta idea de que crecer todos queremos, incluir todos queremos, mejorar la distribución todos queremos, porque cuando escucho algunas políticas que proponen desde algunos sectores opositores, me parece que no apuntan a eso, cuando hoy Argentina enfrenta un tema que es estructural, digamos, ¿no? Vos recién hacías referencia al frente externo, es la famosa restricción externa, esto de que la Argentina en algunos momentos, después de ciclos de crecimiento prolongados, empieza a encontrar cuello de botella, escasez de divisas para sostener el proceso de crecimiento, tenemos una industria muy dependiente de las importaciones, etcétera. Son cuestiones estructurales que hay que tratar. Ahora, en el medio, desde algunos sectores se plantea como solución, por ejemplo, una devaluación abrupta del tipo de cambio, o que la causa de todos los males es el crecimiento del gasto público, que entonces hay que recortar el gasto público porque eso genera emisión monetaria. Todas esas políticas tienen fuerte contenido restrictivo, tienen como consecuencia generarían caída en la actividad económica, generarían desempleo. Lo que se ideologizante. Sí. Supongamos que sea así, supongamos que Diana, Bárbaro, Cimadevilla pensamos así, pero ¿no será que es otro modo de ver cómo incluir más gente? O sea, pues si no vos decís, o estás conmigo y sos inclusivo, te ocupás de la pobreza, o estás en mi contra y sos pues yo no digo favorecedor. ni conmigo ni en mi contra, digo, a ver, hay diferentes formas de entender a la economía. Yo creo que utilizar las herramientas de política económica, como son las fiscales, las monetarias, de manera contracíclica, es decir, cuando la economía cae, por ejemplo, producto de una crisis internacional, como ocurrió del 2008 en adelante, utilizar estas herramientas para dinamizar la economía hace que se sostenga el crecimiento, la actividad y el empleo. Fijémonos en lo que pasa en Europa. Europa está tratando de encarar la crisis con política de ajuste, como ocurrió acá en otros momentos de nuestra historia, y lo que están haciendo es hundir aún más el ritmo de actividad, generar desempleo, etcétera. Entonces, esas son las cuestiones. Ahora, que por nuestra propia estructura de nuestra economía, eso genera algunos inconvenientes por la escasez de divisas, cuestas, está bien, hay que tratarlos, hay que trabajar sobre cuestiones estructurales que están de fondo, atacar el tema de la inflación, que es multicausal en Argentina, implica una cuestión muy amplia, muy abarcativa. Bueno, está bien, genera mucho trabajo y sobre eso se avanza, trabajar la competitividad sin caer en recetas cortoplacistas, ese es el objetivo. Entonces me parece que un poco ahí es donde se Julio apunta Bárbaro, la ¿no? cuestión. O estás, digamos, yo siento, no sé, usted que no es economista, pero no siente también como que hay en el debate económico esto, o estás conmigo y sos inclusivo, o estás en mi contra y sos de derecha y querés mayor pobreza. Yo creo que cuando plantean el tema de los recursos del Estado, todos estamos medio keynesianos, si querés. Ahora, si yo quiero nombrar 100.000 empleados públicos para hacer un partido, la verdad, estoy retrocediendo. Lo que puedo hacer es vivienda para los humildes, no empleados públicos. No medios estatales. Me parece que el problema de la magnitud del Estado, en el cual podemos coincidir, está hacia dónde. Y en el hacia dónde, ahí sí nos podemos sentar todos. Pero el estatismo por el mero estatismo, para crear una burocracia como la que estamos haciendo, la verdad que se nos cae encima todo. Y esto me duele. No creo que sea estatismo por mero estatismo. Yo creo que acá lo que está cambiando, y es una batalla cultural también que hay que dar, es el rol del Estado en la economía. Y que entonces está creciendo... Si no hace nada bien.
Pero ¿cómo que no se nada bien? A fíjate, ver, no, pero fíjate Diana, que tenemos acá está 10 años de crecimiento acumulado a una tasa promedio de casi el 8%. Porque te gastaste todo lo que había, te has quedado sin ningún tipo de stock, te has consumido toda la riqueza de lo que tenías en absolutamente todo. Hasta el capital humano es destruido, hasta el resultado de todas las cuestiones que están trabajando se han ido desapareciendo. Acá tenemos un tema muy interesante. Las políticas que se llevan a cabo, ¿quién las lleva a cabo? También tiene importancia, porque ¿cuál es el sistema de incentivos que tiene? No solamente porque creas un Estado carísimo, sino que estamos usando mal las palabras. Vos me decías, la política fiscal y monetaria tienen que ser contracíclicas. Todo el mundo está de acuerdo, pero vos estás usando ahora justo el berre. Estás haciendo, dale con la maquinita, emitiendo dinero cuando tenés inflación. O sea, ahora vas a tener más inflación. Tenías un problema fiscal de endeudamiento, ahora vas a tener más problemas fiscales. O sea, lo que tenés que hacer es, esas políticas las vas graduando en cada caso, no siempre de la misma manera. Lo que tal vez fuera una buena política en estos 10 años que tanto crecimos, que yo disiento, no las podés seguir usando de la misma manera. Si la situación que vos tenés en este momento, la restricción externa, es porque se están mezclando 4 cosas que no tienen nada que ver. Una, estás obligando a los exportadores a traer el dinero con un tipo de cambio fijo. Ya me está poniendo nervioso, Luis. Otra, los estás obligando a los importadores y quiere decir que este amigo mío sí compra y este amigo mío no, amigo mío no compra. Estás mezclando que entre particulares no puede haber transacciones. Estás impidiendo que haya ningún tipo de posibilidad de contratación nueva de gente porque le pones un montón de ejemplos. Impedís que una empresa que crezca se venda, le acabas de poner un impuesto. Vos me decís que no hay más incertidumbre, no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio. Hace 2 meses pusiste un cambio en las impuestos. Pero, ahora querés poner otro más. ¿Por qué no sabemos qué va a pasar con el tipo de cambio? Digo, desde la política económica se da certidumbre. Hoy tenemos un tipo de cambio que ha acelerado su ritmo de depreciación a partir de un tema de competitividad. Pero es que en el momento que vos a un tipo le decís que pero ¿sabes dónde surge la incertidumbre? Y acá me va a acusar Luis de que le echo la culpa a los medios de comunicación. Pero seguro. La incertidumbre, no es así, pero la incertidumbre surge, por ejemplo, desdoblamiento cambiario. ¿Cuánto escuchamos los últimos días que va a haber desdoblamiento, que mañana va a haber un cambio turista que va a valer 10? Pero quiero hablar de esto, del tema del dólar, de las naftas de hoy y del tema de los precios. Me da un instante porque lo quiero despedir a Julio Bárbaro. Si yo digo, Julio, que usted fue amigo personal de Cristina Fernández de Kirchner, ¿digo bien? Sí. Ya desde que se fue nunca más volvió a hablar con ella, ¿no? No, siempre recuerdo una cena donde yo invité a Cristina y Héctor Timerman a Lilita. Eran otros tiempos. Y estaba Alfredo Bravo. Pero sí, fuimos muy amigos. Me parece que es un pasado y que yo lo vivo con tristeza. Acá está Hermes Wiener, que es una persona en la cual confío. Y si algo busco es que desde Mauricio Macri a Hermes Wiener, con los radicales, con Sanz, con Cobo, con quien fuera, más de la Sota, más eso puede armar una estructura que pensemos políticas de Estado sin echarle la culpa al otro, que salgamos de la fractura. La sociedad del odio siempre choca contra la realidad y ahí fracasa. Doble agradecimiento por haber venido, aparte porque me vendió que ya está Hermes Wiener acá sentado con nosotros, así que muy amable. Gracias, Julio. Pequeños auspicios, 30 segundos y conversamos con el diputado nacional electo Hermes Wiener. Doctor Wiener, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, Luis. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Cambió algo desde el martes pasado con Capitanich, con Kicillof, con Casamiquela? Bueno, hay hombres nuevos. Y esto realmente es una esperanza. Con respecto al tema de acuerdo de precios... Y ahora hay que esperar las políticas, que son las que demanda la población. El tema de la inflación hay que tratarlo, el tema de la inseguridad hay que tratarlo, el tema de la paridad cambiaria hay que tratarlo, en fin, son todos temas que hacen a la vida económica y social de nuestro país. Va a ser diputado nacional y va a tener que tratar el tema del impuesto a los bienes suntuarios, autos de más de 130.000 pesos, motos 28. ¿Va a votar a favor? Sí, por supuesto. ¿Ayuda, soluciona el tema del drenaje? No, solucionar no, pero ayuda. Además creo que marca también una línea de trabajo. ¿Cómo vio el acuerdo o lo que se sabe, Repsol y YPF, que vino de España? Bueno, primero que nos parece inadecuado que se trate sin pasar por el Congreso. En segundo lugar, también no tiene que haber secretos. ¿Cómo hay acuerdos secretos que se firmen dentro del gobierno? Creo que esto es inconstitucional. De manera que habrá que pensar que estos acuerdos, seguramente no va a haber una oposición por la oposición, pero sí una contribución en algunos puntos que puede ayudar a la oposición a pensar un problema tan complejo como el del petróleo. Técnicamente se votó en el Congreso la toma del 51% de las acciones. ¿Usted cree que debería volver por el tema del monto al Congreso? Yo creo que sí, tiene que pasar por el Congreso. Porque además hay un acta secreta que no tiene por qué haber.
Creo que este es un punto muy delicado dentro de lo que significa la democracia después de 30 años de ejercicio. Pero digo, está bien, el socialismo apoyó la toma del 51%. ¿Está bien que se paguen los 5 o 6 mil millones cuando finalmente los conozcamos? Que no los conocemos, porque tenemos que ver cuáles son los números en realidad y qué es lo que se ha firmado. Entonces es un tema que tiene que el gobierno dar conocimiento alrededor del texto de lo que se ha firmado, que nunca puede ser secreto. Como concepto de, digamos, antes la épica era, Kicillof dijo en el Congreso, es más, nos van a tener que pagar ellos. Ahora parece que se va a pagar. Digamos, ¿en el medio qué? Bueno, por eso, en poco tiempo hemos visto cómo el Estado no sirve, después cómo el Estado sirve, cómo se puede usar una cosa, cómo se puede usar otra, y no se encuentra el camino adecuado para dar una tranquilidad alrededor de un tema tan complejo. De manera que abordar el tema del petróleo en Argentina y sobre todo esa nueva forma del shale gas, en fin, nos obliga a pensar que hay muchos conocimientos sobre esto, pero también que hay que tener muchos cuidados sobre el medio ambiente, muchos cuidados sobre el agua, fundamentalmente, y esto es lo que protesta la gente digamos, del interior de la Patagonia, por ejemplo, ¿no? Si usted hoy fuera presidente de la Nación, tendría situaciones para enfrentar. Usted es santafesino, en Rosario está 2 veces más por lo menos el pasaje en micro de lo que está aquí, 3 casi, prácticamente, un peso más que lo que cuesta el subte. ¿Quitaría los subsidios que existen solo para Provincia de Buenos Aires y la ciudad capital? Yo creo que no hay que tener cuidado con los subsidios, porque son en muchos casos necesarios hasta tanto pase la situación que ameritan que exista el subsidio. Ahora, nosotros tenemos que buscar un país normal, un país donde funcione con las reglas de la economía y donde el subsidio en algún momento sea suprimido por un valor del pasaje o por un valor del servicio que se está prestando. Mire, el Estado tiene ante un servicio público, tiene una responsabilidad primaria si presta el servicio por sí. Y tiene una responsabilidad también de igual forma si lo concede el servicio. ¿Cuál es lo común? Es que en los dos casos el Estado tiene la obligación de garantizar que el servicio se cumpla en forma adecuada. Y esto es lo que realmente ha generado esta distinción que algunos han visto alrededor de que el nuevo Código Civil y Comercial hay un tema que es vinculado a la responsabilidad del Estado que va a ir por otra vía. ¿Ya tiene posición tomada el bloque suyo de cómo va a votar? Lo tenemos tomado, sí. Que es negativo. ¿Cuál dice usted? ¿El código o la ley de responsabilidad civil? Las dos. Bueno, la ley de responsabilidad civil va a ser negativo. Va a ser negativo. Sí. ¿Y el código en sí? El código en sí no, creemos que hay muchos aspectos positivos. Es un código que lleva más de 140 años, viene de Vélez Sarsfield, Más o menos. En el 60, esto se lo digo por formación profesional. Bueno. Borda en el 68 cambió buena parte del código. O sea, no es que es tan viejo el código. Bueno, pero digo, muchas cosas han cambiado, ¿no? En la realidad argentina y por lo tanto tener una ley que se inspire verdaderamente en la realidad es una ley que va a ser respetada. ¿Le hace ruido o no que se haya quitado el tema de fertilización asistida por presión de la Iglesia? La verdad que sí, porque creo que realmente es una situación que nosotros ya lo estamos viviendo en el Hospital Centenario, en el hospital público, ¿no? Donde se está haciendo este tipo de procedimientos y la verdad que son chicos que han nacido con absoluta rigurosidad científica, con toda normalidad. Le decía, si usted fuera presidente, a mí me parece que algunos dicen es adelantar demasiado la carrera del 2015, pero me parece que 2 años es interesante para saber qué haría un futuro probable candidato a presidente de la Nación. ¿Desdoblaría el mercado cambiario? Yo creo que en un país normal no tiene que estar desdoblado. Puede ser que circunstancialmente, bueno, por hechos vinculados a, digamos, a determinadas compras, puede ser que se desdoble, pero nuestra idea es que tiene que haber una sola paridad cambiaria. Pero digo, ¿hoy se puede salir del cepo? Creo que con muchas dificultades, ¿no? Lamentablemente hoy la fluidez digamos, de la balanza fiscal es negativa, ¿no? En su resultado y por lo tanto se recurre al ANSES, a los fondos del ANSES, se recurre a la emisión monetaria, en fin, a varios artilugios que tienen del gobierno, pero que en definitiva no hace más que demostrar que ese doble beneficio que teníamos entre la balanza comercial y la balanza fiscal, esto se ha terminado, ¿no? Entonces, realmente hoy exportar no es sencillo, se lo dicen los propios exportadores. Y creo que la construcción de una Argentina donde haya derechos iguales para todos los que quieren trabajar en función de un mercado exportador tiene que tener parámetros claros. Digamos,
¿tendría no digo un consejo, pero una propuesta alternativa como líder opositor para salir del cepo? Bueno, por supuesto, creo que hay alternativas al respecto, ¿no? Habrá que estudiarlo un poco más, pero fundamentalmente tiene que ver con encontrar un desarrollo de la macroeconomía que condiga con lo que quiere el país. ¿Qué pasa con la emisión monetaria? ¿Qué pasa con la paridad? ¿Qué pasa con el Banco Central? En fin, son todos temas que están alejados del ciudadano, ¿no? Entonces lo que hace la macroeconomía tiene que ver también en un marco de confianza que debe generarse en la sociedad para que el inversor, es decir, la microeconomía, si usted quiere, bueno, pueda desarrollar plenamente en una economía como la que vivimos. ¿Tiene algún reparo ideológico con Axel Kicillof? No, nosotros tenemos que ver lo que le conviene al país. La claridad del camino está básicamente en lo que nos conviene a los argentinos, ¿no? Así crudamente, porque realmente hemos trabajado muchos años para beneficio de los que pensaron en el afuera. Se han ido muchos recursos del país, mucho sudor de los argentinos. Entonces, me parece que cortar todo esto significa también comenzar a pensar en otra actividad económica que una economía de mercado funcione de acuerdo a las necesidades. Y dejar de confundir lo que creemos que es vital, ¿no? No es lo mismo crecimiento que desarrollo, ¿no? Hemos crecido a tasas chinas y esto es verdad, pero en estos 10 años que hemos crecido no podemos demostrar nosotros en la práctica que hubo un desarrollo económico y social que permita realmente haber saltado un escalón en el lugar donde está hoy Argentina. En lo personal, digo, en lo local, en lo de Santa Fe, del narcosocialismo del Cuervo Larroque a la convocatoria de Capitalicha, ¿es un cambio? No, por supuesto, claro. Además es una opinión realmente desmesurada, ¿no? Porque fíjense que nosotros tenemos temor en las elecciones. Bueno, afortunadamente en las elecciones la gente nos creyó a nosotros y por eso nos votó, ¿no? Pero creo que llegar a una situación de esta es realmente degradar a la política. Cuando se habla de 225 muertos en la ciudad de Rosario en lo que va del año, ¿cómo lo explica, digo, como ex gobernador? Mire, con una realidad que hay que verificar todos los muertos, ¿no? Porque todo muerte violenta es tomada como una muerte vinculada al narcotráfico, y esto no es así. De todas maneras, no es que no exista el narcotráfico está en todo el país. Y estamos muy preocupados porque por Santa Fe pasan 3.000 kilómetros de rutas nacionales. Cuando el gobierno nacional decide retirar la gendarmería, queda sin protección todas las rutas nacionales. Y usted sabe que ante un delito federal tiene que actuar las policías federales, tienen que actuar los jueces federales, tienen que ir a las cárceles federales, y esto realmente no es lo que está pasando. 2 o 3 cuestiones más personales. Yo sé que me va a decir falta mucho, pero si su partido se lo pida, ¿sería candidato a presidente? Bueno, ya hemos sido, así que sacamos 3.700.000 votos, ¿no? Por supuesto lejos de quien ganó las elecciones, pero estamos realmente preocupados por tener un programa para el país. De hecho, estamos recorriendo el país por regiones. Estuvimos este fin de semana en La Rioja para una reunión en todo el NOA. Vamos a estar, mejor dicho, este fin de semana en Resistencia para ver todo el NEA. Y vamos a estar el otro fin de semana en Cuyo, en Mendoza, para ver todo lo que es la región de Cuyo. En tren de programas y en tren de consolidación con nombres de esos programas, ¿se sentiría como una fórmula con Julio Cobos? Bueno, sí, yo creo que este no es el problema. El problema para nosotros pasa por no buscar nombres para integrar una fórmula, sino en buscar acuerdos institucionales. Pero sí se sentiría cómodo. Bueno, es que esta es la regla de juego. Nosotros, fíjese, ¿por qué en la provincia de Santa Fe hace 20 años que estamos dialogando con la Unión Cívica Radical? Bueno, porque además de simpatía y de comer un asado de vez en cuando, tenemos también un programa común. Entonces, esto hace que trascienda el tiempo la institución. Bueno, creo que esto es lo que tenemos que lograr en la Argentina. Trascender en el tiempo a través de la construcción de una propuesta de frente donde se integran a través de las fuerzas políticas y no de los hombres. Y en esa trascendencia de las fuerzas políticas, insisto, ¿se sentiría cómodo con Cobos? Es que muchas veces no me encontré, yo me siento cómodo con él, pero no es un problema de comodidad. Esto es un problema de política, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a hacer con la educación? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la energía? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con los temas fundamentales que hacen a la vida de los argentinos?
Bueno, eso hay que ponerse de acuerdo en los equipos técnicos, en el equipo de trabajo, porque una cosa es ganar las elecciones, que no es fácil, ¿no? Pero otra cosa es gobernar, que tiene otra lógica diferente. No es lo mismo la lógica de ganar una elección que la lógica de gobernar. Y la lógica de gobernar, ¿qué requiere? Requiere de equipos técnicos, requiere de programas, requiere de estar entusiasmado por la cosa pública. Nosotros tenemos mucho respeto para la cosa privada, a aquellos que la practican, pero la cosa pública tiene una lógica diferente también de trabajo. Entonces, uno tiene la lógica del lucro, otro tiene la lógica del servicio. Bueno, esto es lo que hay que desarrollar. Voy por el título. A ver. ¿Y con Macri se sentiría cómodo? Bueno, recién estuve con Macri, ¿no? ¿Y se sentía cómodo? Sí, por supuesto, no. No, pero digo, una construcción política de proyectos. Bueno, es que hay que ver también, mire, nosotros no nos negamos nunca al diálogo. Siempre tenemos el diálogo abierto. Podemos coincidir, fíjese lo que pasa en México, ¿no? En México, 3 partidos que se miran siempre con gran recelo, como el PRI, el PRD y el PAN. Bueno, un buen día, el PRI en el gobierno, el presidente que decide convocar a otros partidos y tener una propuesta común. ¿Y qué se debate allí? Bueno, se debaten cosas, si se quiere, de menor trascendencia, que puede ser, por ejemplo, las comidas chatarra en las escuelas, pero también se debaten cuestiones importantes, como el tema del petróleo. ¿Va a seguir México teniendo la prioridad del petróleo? ¿O puede realmente compartir la explotación de tal o cual yacimiento? Y esto es para los mexicanos un tema muy fuerte, porque viene de la época claro. de... Mire toda la vuelta que me dio para decirme que con Macri no se siente tan incómodo. Bueno, no, por eso digo, porque son temas que hacen a la vida de la sociedad y de la convivencia. Fíjese, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, ¿no? Sí. Angela Merkel y con el SPD alemán, ¿no? Bueno, son experiencias que ya le hicieron, que le fue bien y que ahora están atrás de una experiencia similar. Bueno, yo creo que esta es la visión moderna, que nosotros tenemos que no estar aferrados a creencias, a rencores del pasado. Bueno, dejemos eso para los historiadores. ¿Eso incluye al kirchnerismo? Dejemos todo para los historiadores. ¿Incluye al kirchnerismo? Miremos para adelante. ¿Incluye al Y kirchnerismo? yo creo que vamos a tener grandes dificultades con el kirchnerismo para entenderlo. Está porque claro. Lo que pasa con estas leyes que estamos hablando, estamos viendo las dificultades. Gracias por venir, doctor. A usted, gracias. Quería preguntarle, me voy a trasladar al sector de los economistas, a Diana, respecto de el aumento de las naftas, ¿es un sinceramiento o es nada? ¿Es una corrección del modelo? Ni lo uno ni lo otro. O sea, es simplemente que hay un aumento de costos muy importantes y hay un desconocimiento muy grande de nuestras autoridades y del público en general de que la nafta es una cuestión de producción conjunta. Cuando se extrae petróleo se producen nafta y otras cosas más. Al tener aplastado el precio de la nafta, tampoco es rentable producir las otras cosas que se están importando, por ejemplo el gasoil. Entonces, si nosotros dejamos que la nafta sea un poquitito mejor para que no produzca tanta, pero también vamos a tener otras cosas que se están importando, con lo cual la gente eventualmente puede estar pagando, va a pagar más por la nafta, pero vamos a dejar de pagar por las importaciones, o sea que bienvenido sea. ¿Vamos a seguir pagando más de nafta? No, ¿qué quiere decir? ¿Que va a seguir aumentando a lo largo del tiempo? No, puede tener algún otro aumento. La economía es dinámica y las variables, digamos, lo importante es que van acomodándose, lo importante es que el Estado, en la discusión que teníamos antes, actúe como regulador de estas variables y tenga en cuenta siempre mejorar el bienestar común, sostener el crecimiento y preservar el empleo, como decía antes. Pero me parece que eso es lo importante, pero no hay que esperar a aumentos sostenidos a lo largo del tiempo. Recién hablábamos del tema del cambio, me daba risa porque recién hablaba con Minas y miraba el monitor y el cartel decía, ¿se viene el desdoblamiento cambiario? Ves que vos me negás, pero es la profecía autocumplida de los medios de comunicación. Se está aclarando que el desdoblamiento cambiario no se va a dar, que no va a ocurrir, que se administra el tipo de cambio, que hoy tenemos un tipo de cambio flotante y administrado, que la caída de las reservas preocupa y que se atiende por el ritmo al que han venido cayendo, pero que el nivel de las reservas no es un problema, que Argentina no enfrenta ninguna situación de crisis y que por eso no hay que tomar medidas a las apuradas ni esperar alguna cuestión de alto impacto, sino que lo que se está abordando hoy es un plan integral sobre el cual se viene trabajando y ahora se empieza a ejecutar con más detalle. Yo decía, cuando preguntaba hoy si había algún cambio, si se notaba algún cambio, esta postergación sui generis del Código Civil, senador Cima de Villa, ¿es gatopardismo? Es decir, postergo pero no tanto, necesito el número y lo voy a aprobar el jueves en el Senado. Absolutamente. A ver, para que la gente entienda, un Código Civil es una norma importante que regula la vida de las personas de antes del nacimiento y hasta después de la muerte y todo lo que pasa en el medio. ¿Que hay que ayornarlo el Código Civil? Pero por supuesto que hay que ayornarlo. Vélez Sarsfield no pudo jamás haber pensado esto que se hablaba acá recién de la fertilización in vitro.
Ni siquiera puedo haber pensado los accidentes de tránsito. Que hay que ayornarlo, vamos a estar todos de acuerdo. Pero acá hay un tema que para nosotros es central. O por lo menos para mí, dos temas que son centrales. Uno, la metodología que se ha utilizado para elaborar el dictamen de la Comisión Bicameral. Lo que dice acá es cierto, se trabajó, se consultó, se recorrió el país, pero después hago lo que yo quiero. Es decir, no ha habido una integración de posiciones, no ha habido una diversificación y esto de sacar la responsabilidad del Estado es claramente un retroceso. Teníamos una oportunidad inédita de pasar de un código totalmente individualista como el de Vélez Sarsfield a un código más solidario, más colectivo, y esto ha sido desplazado, se ha desplazado la responsabilidad del Estado. La veo a la doctora Herrera que dice que no. Bueno, es así. Me parece un poquito fundamentalista. Además no es fundamentalista. Yo no sé si estamos en un proceso de codificación o de descodificación. Porque si hablamos de los indígenas dice una ley especial. Aparte. Si hablamos de la fertilización in vitro, una ley especial. Si hablamos de la responsabilidad del Estado, una ley especial. Yo no sé si realmente estamos ante un proceso de codificación o de descodificación. ¿Por qué no, doctora? Primero, hay 2.600 y pico artículos y se proponen modificar 170 y pico, por lo cual estaríamos menos de un 8%, digo, para también contextualizarlo. Por lo cual, del trabajo originario queda muchísimo que han hecho los juristas. Está bien, hay dos temas que son centrales, la responsabilidad del Estado, un gran tema, y la otra tiene que ver no con la fertilización asistida, ojo con eso. No, con el inicio de la... Con el inicio, el comienzo de la persona, que es otra cosa, que no es lo mismo. Pero digo, tomo el caso de la responsabilidad civil del Estado. ¿Usted está de acuerdo con lo que se propone? No, a ver, mi especialidad tiene que ver con el derecho de familia y no me quiero meter en un terreno que no es el que me corresponde. La comisión sí hizo y reguló la responsabilidad del Estado dentro del Código Civil. Y eso es lo que tiene que ver con el equipo de trabajo con el cual trabajó conmigo. Yo no trabajé en eso, por lo cual yo no voy a hablar de un tema que no es mi tema. Lo que sí yo voy a decir es que lo que tiene que ver con el derecho de familia, que es revolucionario, porque en estos últimos 10 años se han hecho un montón de cambios y de ampliaciones de derechos, matrimonio igualitario, identidad de género, ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, ser sujeto de derechos, un montón de cambios. Esos cambios, que claramente es una década ganada, están en el Código Civil nuevo. Es un Código Civil nuevo en materia de familia que intentaba hacer la laicidad, o por lo menos la separación Estado e Iglesia. No se ha logrado. Fue más o menos, ¿eh? Bueno, en este último momento no se ha logrado por algo que, bueno, que fue una, no sé... Intromisión religiosa dentro de la cuestión... Forma parte del juego político. Está bien, pero de la cuestión jurídica puedo decir que el resto de los temas en materia de familia claramente han sido mantenidos y eso que en familia hemos regulado. Familia ensamblada, uniones convivenciales, divorcio incausado... O sea, los principales temas más importantes que más... Senador, ¿por qué hay tanto apuro? No lo sé. A ver, yo creo que nada de lo que pasa, y me voy a meter un poco en el tema que hablabas recién de la energía, nada de lo que pasa es ajeno a la idea de poder que tiene el partido de gobierno. Acá se hablaba de la incertidumbre. ¿Qué certidumbre podemos tener en este partido de gobierno que pasó de ser privatista a estatista, que pasó de decir Kicillof, no le vamos a pagar nada, a pagar no sabemos si 5 o 6 mil millones de dólares? Es decir, esta manera de concebir el poder genera estas incertidumbres en todos los campos de la vida, no solo en la economía. Es decir, esto de que el Estado no va a ser responsable por los daños que provoque, porque queda así en el Código, pero en una es ley una barbaridad. Va a estar ¿En también, qué ley? digo... ¿En qué ley? Si no sabemos qué ley. ¿No va a haber una ley especial? Pero además, esta discusión que quieren dar entre administrativistas y civilistas es totalmente absurda. El Estado actúa con imperium, y ahí está el derecho administrativo, y también actúa en el campo del derecho civil, es decir, el Estado alquila casas para poner dependencias oficiales. ¿Cómo se va a regir esa locación? No, aparte hay algo, para decirlo el gráficamente, plazo, el precio, un accidente en una escuela pública, un accidente en una escuela privada, va a ser indemnización. Es un disparate. Y esto obedece a la idea de poder. Yo creo que más allá que no sea su especialidad, usted es abogada. Sí, está bien bárbaro, digamos, pero esto obedece a la idea de poder que tiene este gobierno. Es decir, quiero impunidad para los actos de gobierno y para mis funcionarios. A esta idea obedece esta reforma del Código Civil. Y yo creo que no la podemos convalidar. A ver, esto tiene que ver con un tema de poner las cartas sobre la mesa y uno dice, bueno, ¿qué es de positivo, qué es de negativo? Claramente esta reforma del Código Civil, más allá del tema de la responsabilidad del Estado, tiene muchísimo de positivo. Tiene muchísimo de positivo de modernizar la legislación civil, pero con temas, muchísimos temas, consumo, contratos que ya hoy en día son internet. El tema del consumo lo sacan del Código Civil. No lo sacan del Código Civil. Los derechos colectivos, las acciones de clase, las sacan. Es decir, es un Código Civil más individualista que el que teníamos. ¿Sí? Pero, a ver, hay otro problema serio, es decir, esto de no poder incorporar ideas y proyectos. También
tiene que ver con el partido que nos gobierna. Cuando uno observa que en el partido que nos gobierna no pueden convivir entre compañeros, porque no pueden convivir entre compañeros, y la historia ha llegado a ser sangrienta en esas diferencias dentro del mismo partido, ¿qué queda para el resto de la sociedad? Claro. Toca hacer los auspicios, y ahí vamos.